Problema 3. Este problema también está bastante interesante. Nos dan como dato valores de 4 potenciales de electrodo, ¿ya? De plata, de cobre, de hierro, de aluminio. Y nos piden analizar, ¿no? Y preguntarnos cuáles son las afirmaciones incorrectas, ¿no? De los enunciados que vamos a ver. Bien, antes de que pasemos a la resolución de cada una de las proposiciones, se recomienda que cuando tengas problemas similares a estos, usted lo que tiene que hacer es ordenar los potenciales. O bien vas a ordenarlo en función al potencial de reducción o al potencial de oxidación. Recuerda que si tú quieres cambiar de un potencial a otro, simplemente inviertes, ¿no? Inviertes la ecuación y al invertir el valor del potencial cambia de signo, ¿no? No te olvides de eso. Bien, yo ya lo hice prácticamente, acá lo tengo en la pizarra y lo tengo ordenado. Por ejemplo, la plata de carga +1 pasa a carga 0. Recuerda que cuando no se pone nada, se sobreentiende que es 0. Si el estado de oxidación disminuye, es porque el catión plata se está reduciendo. De igual manera ocurre con el catión cobre, hierro y aluminio. Los 4 se están reduciendo. Ahora, el hecho que yo ponga primero al catión plata y una flechita hacia arriba es porque estoy dando a entender que de los 4 cationes, el que tiene mayor facilidad para reducirse, para ganar electrones, es el catión plata. Entonces, esta flechita me indica que hacia arriba es facilidad para reducirse. Entonces, de los 4 cationes, la plata se estaría reduciendo. Si los 4 cationes estuviesen en un mismo vasito, ¿ya? En un mismo vasito, y yo colocara un cuerpo que se va a oxidar, que va a perder electrones, entonces el primer catión que diría yo me reduzco sería la plata. La plata sería el primer catión que estaría reduciendo. Una vez que toda la plata se reduce, le sigue el cobre y así sucesivamente. Es selectivo, así que eso también es importante, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, yo lo ordené según potenciales de reducción, hay proposiciones que nos hablan del potencial de oxidación, de cómo hacerlo. Lo que hay que hacer es simplemente justo esto, invertir. En otras palabras, si la plata se está reduciendo a plata metálica, al invertir, implica que la plata metálica se está oxidando a plata catiónica. En este caso, mira, la plata, ¿qué carga tiene? 0. ¿Y aquí cuánto es la carga? 1. ¿Qué pasa con el estado de oxidación? Aumenta, profe. Si aumenta, ¿qué viene a hacer eso? Oxidación. Si te das cuenta, el cobre se oxida, el hierro se oxida y el aluminio se oxida. Es lo contrario a lo que vimos acá. Pero importante, importante. Plata, esta plata se oxida. En cambio, esta plata se estaba reduciendo y es el campeón. La plata tiene facilidad para reducirse. En este caso, si tú miras hacia abajo, será el aluminio. El aluminio, aquel metal que tiene facilidad para oxidarse, ¿ya? Entonces, es la recomendación que se hace llegar cuando tengas problemas similares a estos, ¿ya? Los ordenas y de esa manera vas a responder preguntas que tú desees. De aquí, por ejemplo, viene algo importante, ¿no? Y sorprendente, ¿no? El aluminio tiene mayor facilidad para oxidarse que el hierro, tú dirás, ¿no? Bueno, en la práctica es así. Cinéticamente hablando, el aluminio es más rápido de oxidarse. Sin embargo, el aluminio se autoprotege porque forma un óxido que evita la oxidación posterior. En cambio, el hierro es un metal que se oxida hasta profundidad. Ya es un tema que lo veremos en la siguiente sesión, que se llama corrosión, ¿ya? Así que muy atento para la siguiente clase también. Bueno, a continuación vamos a dar respuesta a los enunciados, ¿no? No antes de aquí una pequeña aclaración. Acá dice ordenando los valores de potencial de reducción estándar, ¿ya? Este enunciado se refiere a esta columna, ¿ya? Porque esta columna es potencial de oxidación,
Ya es una pequeña aclaración. Enunciado número 1. El hierro tiene mayor tendencia a oxidarse que el aluminio. Aquí ten mucho cuidado. Dice, el hierro tiene mayor tendencia a oxidarse. Entonces tú tienes que mirar tu análisis de oxidación. No de reducción, sino te vas a confundir. ¿Ya? Porque tú dirías, profesor, pero ¿de qué hierro me habla, profe? ¿Del hierro neutro o del hierro más 2? No entiendo, usted lo ha hecho al revés. No, ten cuidado. Entonces digo, mucha concentración. Esta columna te ayuda para responder preguntas de oxidación. Entonces, el enunciado dice, el hierro tiene mayor tendencia a oxidarse que el aluminio. Bueno, si tú miras la flechita, hacia abajo, ¿qué significa? Que entre el metal aluminio y el metal hierro, el que tiene mayor tendencia a oxidarse es el aluminio y no el hierro. ¿Ya? Entonces este enunciado sería falso. ¿Ya? Falso, pues el potencial estándar de oxidación del metal aluminio es mayor al metal hierro. Esto es según el análisis termodinámico, ¿no? Ver la espontaneidad del fenómeno. Bien, vámonos al enunciado número 2. Este enunciado 2 tiene algo similar al anterior, ¿no? Dice que el ion plata tiene mayor tendencia a reducirse que el ion cobre. Reducirse. A ver, columna de la izquierda. Esta columna. Si tú analizas al ion plata, catión plata, y lo comparas frente al catión cobre, como ambos se reducen, ¿quién tiene mayor tendencia a reducirse? El catión plata, ¿no? Entonces justamente el enunciado habla de eso, ¿no? De que el catión plata tiene mayor tendencia a reducirse que el catión cobre. Ese enunciado sería verdadero, ¿no? Pues el potencial estándar de reducción del catión plata es mayor al del catión cobre. Sería enunciado verdadero, ¿sí? Finalmente, el tercero. En el tercero, esta pregunta está más interesante, un poquito más trabajada, ¿no? Dice, al sumergir un alambre de hierro en una solución de nitrato de plata, un alambre de hierro en una solución de nitrato de plata, ¿no? Dice que no ocurre cambio químico. ¿Cómo es eso? A ver. Un alambre de hierro, no sé, ya digamos que lo dibujo así. Ya, un alambre de hierro, dice, ¿no? Y voy a sumergirlo en una solución de nitrato de plata. Si dice nitrato de plata, esta es la fórmula de nitrato de plata. Y esta sal, al estar disuelta, recuerda la clase de electrolitos, es un electrolito fuerte. El agua lo disuelve. Al disolver, separa a la pareja catión y anión. ¿Sí? Entonces, nos hablan de una solución que contiene estos iones. Si tú te concentras en el catión metálico, plata, y lo comparas con este metal llamado hierro, habría que preguntarnos qué cosa sucede. Vamos a colocar acá una especie de línea que me indica la superficie gaseosa de la líquida. En esta superficie líquida está presente los cationes plata. ¿Ya? Los cationes plata y también los aniones nitrato. Listo. Una vez que este alambre ingrese, vamos a suponer que lo dejamos aquí, en este lugar. Ya está. Entonces la pregunta es, ¿habrá o no habrá cambio químico? En otras palabras, ¿habrá o no habrá una reacción? ¿No? Cambio químico implica reacción. Bueno, vamos a ver qué cosa es lo que puede pasar. El catión plata puede experimentar reducción, o sea que la plata viene y se estaría depositando.
Pero para que el catión plata se reduzca, debe de ganar electrones. Si él debe de ganarlos, alguien debe de perderlos. Y el que lo podría hacer sería el metal hierro. Si este metal hierro lo pierde, entonces se estaría oxidando. Significa que el hierro se estaría yendo para acá. ¿Sí? Pero para que eso ocurra, tenemos que comprobarlo termodinámicamente. ¿De qué manera? Analizando potenciales. Vamos a preguntarnos si el hierro que está aquí presente, vamos a poner acá hierro neutro. Vamos a preguntarnos si el hierro tiene facilidad para oxidarse frente a la plata. Y eso lo ves acá. Si tú miras el potencial de oxidación entre el hierro y la plata, el que está más abajo, ¿quién es? El hierro. Significa que efectivamente el hierro frente a la plata se oxida con facilidad. Entonces, este fenómeno sí va a ocurrir. El hierro se va a oxidar y va a perder electrones. Si eso ocurre, para terminar la explicación, tú te preguntarás cómo quedaría todo esto. Todo esto quedaría así, mira. Vamos a copiar un ratito el alambrecito. Vamos a tratar de hacerlo similar, algo similar por ahí ha salido. Listo. Este alambrecito que está hecho de hierro, si se está oxidando, significa que su masa va a ir disminuyendo. Su masa va a ir disminuyendo. Así, mira. Hasta que se hace cada vez más pequeño. ¿Pero por qué? Porque se está oxidando. Si él se oxida, como te dije, el hierro pasa a la solución. En otras palabras, la solución está que se enriquece de hierro más 2. Sin embargo, la plata que estaba en buena presencia, con el tiempo va a ir disminuyendo la cantidad de plata. La concentración de los iones plata va a ir disminuyendo porque están que se reduce. En otras palabras, se va a depositar sobre el hierro. Vamos a suponer que la plata sea esto que estoy pintando en color rojo. ¿Ya? Esto que estoy pintando en rojito, voy a suponer que sea la plata. Entonces, la plata, que era positiva, era un catión, ahora la plata es neutra, porque ha ganado electrones. Y el hierro, que era neutro, poco a poco está que se disuelve y se convierte en catión. En otras palabras, lo que ha ocurrido es un cambio químico llamado una reacción. ¿Sí? Si tú quieres saber cuál es la reacción, podemos poner lo siguiente. La reacción, no nos preguntan, pero vamos a anotarla y con eso terminamos. En este caso, el hierro está participando con el catión plata. Pero ¿qué le pasa al hierro? El hierro se oxida. ¿Y qué le pasa a la plata? La plata se reduce. ¿Te das cuenta? Este es el proceso químico que ha ocurrido. Entonces, este enunciado sería, si tú analizas, sería verdadero. ¿Sí? Finalmente, analizando ya la pregunta, nos dicen de que no pasa nada, que no hay ningún cambio químico, ¿no? Y nos damos cuenta que en realidad sí hay cambio químico. ¿Ya? Por lo tanto, el enunciado sería falso. Ahora, la pregunta que nos hacen es cuáles son aquellas proposiciones incorrectas, ¿no? Bueno, analizando la clave, las incorrectas sería 1 y 3, ¿sí? Entonces aquí la clave sería la D, no la respuesta a la pregunta. Problema número 4. Este problema nos da una celda galvánica en el cual los electrodos son plata y electrodo de zinc. Esto que está en naranja, recuerda, se llama puente salino.
Acá tenemos una solución de una sal que se llama nitrato de plata, que está en el agua. No he puesto el agua, pero hay que entender que hay agua, ¿ya? La molaridad vale 1. Y en el vasito de la derecha tenemos una solución de nitrato de zinc, molaridad también 1. En el interior del puente salino tenemos una solución de cloruro de potasio, ¿ya? Y acá tenemos el voltímetro que nos va a registrar la diferencia de potencial entre el zinc y la plata. Hay que recordar que quién es ánodo, quién es cátodo, ¿no? Bueno, para eso me dan un dato que es el siguiente. Me dan como dato los potenciales estándar de reducción del catión plata y del catión zinc, ¿ya? Reducción porque los cationes ganan electrones, ¿no? La plata gana 1, el zinc gana 2 y se reduce. Entonces, tenemos como dato, repito, los potenciales estándar de reducción. Como es una celda galvánica a condición estándar, entonces tenemos que ver cómo se da el proceso de generación de corriente eléctrica, porque tiene que ser un proceso de tipo espontáneo. Para que sea espontáneo, recuerda que el potencial de la celda, que es la suma de potenciales de reducción y oxidación, debe ser positivo. Y la corriente eléctrica nace en el electrodo anódico, donde ocurre la oxidación. De ahí se desprenden los electrones y van hacia el cátodo de la celda respectiva. Vamos a ver eso. Tenemos como dato los potenciales de reducción y tenemos que ver quién es aquel que se reduce y quién se oxida. Aquel que se reduce será aquel que tenga mayor potencial de reducción. Como él es positivo, él es mayor que el negativo, ¿ya? Si el potencial de reducción de la plata es mayor, significa que la plata se reduce y el zinc se oxida, ¿no? Entonces, antes de dar respuesta a la primera pregunta, vamos a hacer este comentario, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Aquí ponemos resolución. Digo así: como el potencial estándar de reducción del catión plata es mayor al catión zinc, ¿no? Como esto se cumple, concluimos diciendo, entonces, el catión plata se reduce a plata metálica. ¿Está correcto? Ahora, si el catión plata se reduce a plata metálica, el que se estaría oxidando sería el zinc. Pero cuidado, no vayas a pensar que es este zinc, porque este catión zinc se reduce. Para que el zinc se oxide, el que se oxida sería este señor. Para que él se oxide tenemos que invertir la ecuación. Y cuando se invierte, el signo cambia, ¿ya? Entonces, repito, el que se oxida es el zinc neutro, ¿ya? Dice acá, el ion plata se reduce a plata metálica y el átomo de zinc o zinc neutro se oxida y se convierte en zinc de carga más 2. Si eso ocurre, el proceso sería un proceso de tipo espontáneo, ¿ya? Y eso lo podemos comprobar, ¿no? Ya que haríamos la suma de los potenciales, ¿no? Vámonos para acá. Entonces decimos así: el potencial estándar, que es lo que se lee aquí, aquí se lee el potencial estándar, ¿ya? Es igual al potencial del electrodo de oxidación más el potencial estándar del electrodo de reducción. El potencial de reducción le corresponde al catión plata,
y su potencial de la plata vale 0.80. ¿Está bien? Ahora, el potencial de oxidación, como acá lo puse, le corresponde al zinc. Como el zinc, para que se oxide, tenemos que invertirlo, entonces esto se llamaría oxidación y el signo cambiaría. O sea, el potencial de oxidación sería positivo 0.76 voltios. Bien. Entonces, finalmente decimos que el potencial estándar de la celda sería la suma, ¿ya? Y esto vale 1.56 voltios. ¿Está bien? Como es positivo, significa que el proceso es espontáneo. Ahora, la pregunta sería, ¿la generación de corriente se va hacia dónde? ¿Quién se oxida? El zinc. Entonces significa que este electrodo se va a oxidar. Si el zinc se oxida, recuerda que el electrodo donde ocurre la oxidación, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar ánodo. En este caso, el ánodo sería de zinc. Y como el zinc se oxida, aquí es negativo. Si el zinc es el ánodo, entonces ¿qué sería la plata? La plata sería el electrodo catódico. A él lo llamaré el cátodo. Si el ánodo es negativo, el cátodo será positivo. Debido a que aquí ocurre la oxidación, significa que el zinc se convierte en zinc de carga 2 positivo. En otras palabras, significa que los átomos de zinc estarían desprendiéndose de este electrodo. Si se van a desprender, significa que la masa del zinc con el tiempo va a ir disminuyendo, porque está que se pierde masa. Esa masa pasa a la solución. ¿Ya? Pasa a la solución. Significaría que la cantidad de cationes zinc se estaría incrementando. ¿Por qué? Porque el zinc está produciendo cada vez más cationes zinc. Cada vez más cationes zinc. ¿Ya? Más cationes zinc. Entonces, cuando el zinc pierde electrones, los electrones negativos van a ser llevados por este cable conductor y van hacia la zona positiva. Como este es positivo y él es negativo, el electrón, entonces este lo atrae y, por ejemplo, se mueven hacia los electrones. Esto significaría que el movimiento de cargas eléctricas es así. Todo lo que estoy pintando en amarillo nos da a entender que así se mueven los electrones. Se mueven en ese sentido. De ánodo y van a ingresar al electrodo catódico. Así es. Debido a que por aquí están llegando cargas negativas, ¿sí o no? Porque son los electrones que están saliendo de acá. Entonces, esta plata va a capturar a estos electrones. Y la plata, al ganar electrones, se reduce y ¿en qué se convierte? En plata metálica. ¿Qué significa eso? Significa que con el tiempo, este electrodo estaría incrementando la masa. Digamos que exagerando, supongamos que sea así. Entonces todo esto que inicialmente era el electrodo, ahora el electrodo va a comenzar a incrementar su masa. Y la masa del electrodo, como te das cuenta, va a ser cada vez mayor. ¿Por qué mayor, profesor? Porque el catión plata está que se deposita, debido a que el catión plata se está reduciendo. ¿No? Como se reduce, entonces se incrementa la masa de este electrodo. ¿Está correcto? Entonces, que quede claro ya. La corriente eléctrica nace en el electrodo de zinc, se traslada por el cable conductor y llega a este electrodo donde los electrones son ganados por los cationes y los cationes se reducen
y se depositan. Debido a que los electrones se mueven de derecha a izquierda, entonces tu voltímetro te estará marcando una lectura. ¿Ya? Esa lectura justamente es el número que por allá vemos, que vale ¿cuánto? 1.56 voltios. Así es. ¿Ya? Entonces, eso sería más o menos el análisis que debemos de conocer, ¿ya? Ahora, otra pregunta que nos pueden hacer es, ¿qué pasa en el puente salino? ¿Ya? Debido a que esta zona está que se llena de cargas positivas, porque conforme el zinc se desprende, pasa acá a la solución. O sea, está que aumenta la cantidad de cargas positivas. Para contrarrestar esa deficiencia de cargas negativas, porque las negativas no varían, aumenta la positiva, entonces lo que va a ocurrir es que los cationes cloruro van a pasar a la solución. De tal manera de que ahora este negativo de amado nitrato más este negativo van a incrementarse los negativos. Al incrementarse los negativos igualan a los positivos, haciendo que la semicelda se mantenga neutra. De igual manera tú te preguntarás, ¿y qué cosa le pasa al potasio? Mira, sí o no que aquí habían cationes plata en el vasito. Pero conforme le llegan los electrones, ¿qué hacen los cationes plata? Se van a depositar. O sea, este catión plata deja de estar presente en el vasito, porque ahora se encuentra aquí, como un electrodo que ha incrementado su masa. Despedimos a este catión y cada vez tengo menos carga positiva. Si tengo menos carga positiva, entonces el catión dice, yo voy a contrarrestar eso, y el catión viene para acá. ¿Se da cuenta? De esa manera, la cantidad de positivos y negativos van a mantenerse constante. Por eso, en un problema anterior dijimos que dentro del puente salino, los aniones se van al ánodo, ¿te acuerdas? Y los cationes se van al cátodo, ¿no? Eso vimos en el problema anterior. Bien, eso es en detalle esta explicación. Y ahora vamos a dar respuesta a las alternativas. Vamos a comenzar con la primera, que está en tu material. Dice así: 1 Romanos. Los cationes potasio del puente salino fluyen hacia la solución de nitrato de plata. A ver, los cationes potasio fluyen hacia la solución de nitrato de plata. Sería enunciado verdadero. ¿Ya? Número 1 sería verdadero. En general, estamos hablando del potasio. El potasio, que viene a ser un catión, que se encuentra en el puente salino. Este catión, ¿a dónde se va? Este catión se va hacia el cátodo. Y eso es lo que tú tienes que tener en cuenta, ¿ya? Los cationes se van hacia el cátodo, o la solución catódica también se le puede llamar. Vámonos a la segunda. En el electrodo de plata ocurre la reducción. A ver, vamos por acá. Acá tenemos el electrodo de plata y esto es cátodo. Pero recuerda que en el cátodo, ¿qué ocurre? La reducción. ¿Quién se reduce? El catión plata, ¿sí? Entonces sería enunciado verdadero, y tú debes decir se reduce el catión. Este catión sería el catión plata más 1. ¿Ya? Ese enunciado sería correcto. 3. Por el alambre conductor externo. ¿Cuál es el alambre conductor externo? Este que está acá. Todo esto es el alambre conductor externo. ¿Qué nos dicen de ese alambre? Fluyen electrones del electrodo de zinc hacia el electrodo de plata. Correcto. Los electrones salen del electrodo de zinc, que es el ánodo, y se van hacia el electrodo de plata, que vendría a ser el cátodo. ¿Ya? Por lo tanto, el enunciado 3 también sería correcto. ¿Ya? Entonces, como te das cuenta, todas las proposiciones han sido correctas
Y buscando la clave es la letra A, ya es A de avión. Todas son correctas en la pregunta número 4. Problema quinto. En el problema 5 nos dan un diagrama de celda tal como lo ves en la pizarra. Me dan los potenciales del electrodo de reducción estándar del catión cobre y del catión plata y nos piden cuáles de las 3 proposiciones son las correctas. Bueno, aquí comentarte lo siguiente. Cuando veas problemas de este tipo hay 2 modos de resolución o 2 tipos de problemas que se puede venir. Hay problemas en los cuales te dan a ti el diagrama de celda y hay problemas en los cuales no te dan el diagrama, te dan de repente el electrodo anódico o catódico, pero no te lo dicen. O sea, te dan las semiceldas por separado, pero te dan siempre estos datos que son potenciales. En el caso que tú no tengas el diagrama de una celda, tienes que trabajar con potencial. Repito, si no te dan diagrama de celda, tienes que trabajar con potencial. Si tú recuerdas el problema anterior, en la cual teníamos un diagrama de una pila, pero no sabíamos quién es el ánodo y el cátodo, ¿no? Ahí con quién trabajé, con los potenciales. En este caso es diferente. ¿Por qué? Porque en este caso me dan el diagrama. Y yo siempre digo, el diagrama se respeta. Profesor, pero tiene que respetar potencial. Bueno, con el potencial yo lo que voy a hacer es, voy a comprobar que esta pila o esta celda galvánica me genera corriente. Porque yo puedo ponerte un diagrama en el cual no ocurra nada. Recuerda que la generación de corriente es un proceso espontáneo. Y para que sea espontáneo, lo corroboramos determinando el potencial estándar de la celda, haciéndole ver si es positivo o negativo. Si es positivo, es espontáneo. Y si es negativo, es no espontáneo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer ese análisis y luego vamos a analizar las claves. ¿Ya? ¿Qué le pasa al cobre? A ver. Mira, el cobre aquí tiene carga cero. Esto se llama sulfato de cobre. Recuerda que siempre el sulfato tiene carga negativa 2. Si eres negativa 2, el cobre tendrá que ser positiva 2. De igual manera, si te vas a la derecha, la plata es neutra, pero esta plata, al estar unida con este anión llamado nitrato, que tiene carga menos 1, la plata tendría que tener carga más 1. Entonces, ¿qué le pasa al cobre? El cobre aumenta su estado de oxidación. En cambio, la plata de carga más 1 disminuye a 0. Y eso es teoría que tú tienes que recordar. Cuando aumenta el estado de oxidación, ¿cómo se llama eso? Oxidación. Por lo tanto, podría yo decir que el cobre se oxida. Si el cobre se oxida, entonces el cobre estaría actuando como ¿qué? Como ánodo. Porque en el ánodo ocurre la oxidación. Y es donde se desprenden los electrones. Por esa razón, el ánodo es negativo. Si el cobre es el ánodo, la plata, ¿qué tendría que ser? El cátodo. Claro, esto sería el cátodo. Y tú lo puedes comprobar, ¿no? Porque la plata se reduce, mira. La reducción se lleva a cabo en el cátodo. Y este cátodo tendrá que ser el electrodo positivo. Bien, hecho esa salvedad, ya sabemos quién se oxida y ya sabemos quién se reduce. Entonces yo voy a decir, como me dan a mí potencial de reducción, el que se reduce, ¿quién es? La plata. Entonces, plata, tú te vas a reducir. Usted se reduce. Y si tú miras los potenciales, hay una coincidencia. Porque si los dos potenciales son de reducción, el mayor es el que se reduce.
y lo hemos corroborado, ¿no? La plata se reduce, ¿ya? En este caso, si la plata se reduce, el cobre se estaría oxidando. Pero cuidadito, este cobre no, porque este cobre experimenta reducción. Como tú quieres oxidación, tendrías que invertir la ecuación. Y al invertirla, esto se convierte en oxidación y esto tiene carga negativa. Entonces, el que se oxida sería el cobre. El cobre metálico se oxida. Listo. Entonces, vamos a analizar cada alternativa. ¿Qué dice el enunciado 1? Dice, el potencial estándar de la celda es 0.462 voltios. Vamos a comprobarlo. No lo sé yo todavía. No lo sé. Pero al menos sí sé que el cobre se oxida. Si el cobre se oxida, significa que su potencial se va a llamar de oxidación. El potencial estándar de oxidación, en este caso del cobre, sería negativo 0.337 voltios. Mientras que el potencial estándar de reducción del catión plata se mantiene su numerito, sería más 0.799 voltios. Si queremos el potencial estándar, por teoría, el potencial estándar de la celda o de la pila, triangulito, ¿no? Vendría a ser la sumatoria de ¿qué? De el potencial de oxidación más el potencial de reducción. Esa suma, algebraicamente, sería una resta. Pero la ventaja que tenemos es la resta va a salir positiva, ¿no? Si tú restas, ayúdame. Acá sería 2 voltios, 2 por acá. Acá sería 6, ¿sí? 6. Acá sería 4 y acá sería 0. Mira, el potencial estándar de esta celda ha salido más 0.462 voltios. Mirando la alternativa 1 romanos, es 0.462, ¿no? Coincide, ¿te das cuenta? Por lo tanto, el enunciado 1 sería verdadero. Vámonos al enunciado 2. Dice, el electrodo de cobre es el cátodo. A ver, miramos. Falso, ¿no? Porque el electrodo de cobre, ¿qué vendría a ser? El ánodo. Este enunciado sería entonces falso. ¿Ya? Tú vas a decir, el cobre es el ánodo. Por esa razón es falso. Finalmente, para terminar esta pregunta, dice, los cationes del puente salino se dirigen hacia el electrodo de plata. Los cationes del puente salino. Tú te preguntarás, ¿cuáles, profe? No me dan ningún catión. Es cierto, es cierto. Pero por teoría, y eso lo he repetido ya 2 veces, por teoría, los cationes, ¿ya? Los cationes del puente salino, ¿ya? Los cationes del puente salino, ¿hacia dónde se dirigen? Los cationes se dirigen hacia el cátodo. ¿Ya? ¿No te olvides eso? Los cationes se dirigen hacia el cátodo. ¿Listo? Entonces el enunciado 3 dice, los cationes del puente salino se dirigen hacia el electrodo de plata. Si la plata es un electrodo, vamos a ver qué es la plata. A ver, acá tengo el cobre, aquí tengo la plata. La plata actúa como cátodo. Y justo lo que queremos, ¿no? Los cationes se dirigen hacia el cátodo, que en este caso es la plata. Entonces, este enunciado sería correcto. Ya sería verdadero. Bien, la pregunta era, ¿qué proposiciones son verdaderas? Sería 1 y 3. Mirando la clave, es la letra D. Entonces, la pregunta número 5,
La respuesta es la D. 1 y 3 son enunciados correctos. Problema número 6. Nos dan como dato los potenciales de reducción del catión plata y del catión mercúrico, ¿no? Ya que el mercurio tiene +1, +2, aquí es +2. Me dan su potencial de reducción. Y nos hacen dos preguntas. La primera pregunta es el potencial estándar de esta celda que está acá. Acá está el diagrama de celda. Y también me piden la ecuación de celda. La ecuación tiene que ver con la reacción anódica, catódica total. Como te dije en el problema número 6, cuando te dan a ti el diagrama de celda, usted tiene que respetar dicho diagrama. Si lo respeto, significa ver qué pasa, ¿no? Por ejemplo, la plata aumenta su estado de oxidación, pero en este caso el mercurio estaría disminuyendo, ¿no? Ya que el mercurio acá tiene carga 0. Este carbono va a servir como un pequeño electrodo. Generalmente los electrodos están presentes cuando tenemos sustancias líquidas, ¿no? Puede ser platino, en este caso es grafito, que es un electrodo inerte. Bien, ¿qué cosa nos damos cuenta? Nos damos cuenta que la plata, ¿qué cosa experimenta? Oxidación. Si la plata se oxida, entonces este electrodo hace ¿de qué? Hace de ánodo. Porque en el ánodo ocurre la oxidación. En cambio, el mercurio se estaría reduciendo. Pero esa reducción se hace en los alrededores de la superficie de este electrodo. Este electrodo está conectado a la fuente de voltaje. Y como es un conductor eléctrico, la corriente circula. ¿Ya? Entonces, si esto es el ánodo, este carbono estaría actuando como cátodo. ¿Dónde ocurre la reducción? Pero cuidado, la reducción no del carbono, sino la reducción del mercurio, por si acaso. Bien, vámonos con la primera pregunta, ¿no? El potencial estándar. Entonces, lo que yo hago es, como ya conozco quién se oxida y quién se reduce, hacemos eso. La plata de carga 0 se convierte en plata de carga +1, perdiendo un electroncito. Este fenómeno se llama oxidación. Entonces conoceré el potencial estándar de oxidación. Como me dan como dato el potencial estándar de reducción de la plata, y queremos el de oxidación, o sea, cuando lo inviertes, cambia el signo. Entonces acá sería negativo 0.799 voltios. Pero es negativo, cuidado. Si la plata se oxida, el mercurio se reduce. Significa que el mercurio de carga 2 positiva se convierte en mercurio de carga neutra y ganaría electrones 2 para que se convierta, ¿no? Como es una reducción, acá tenemos potencial estándar de reducción del catión mercurio. El catión mercurio tiene un potencial de reducción que es 0.854 voltios más 0.854 voltios. Muy bien. Si queremos el potencial estándar, por definición, el potencial estándar es la suma de oxidación más reducción, ¿te acuerdas? Entonces tienes que sumar nada más. Esa suma en la práctica sería una resta, pero resulta que la resta sale positiva y sería 0. A ver, restemos. Acá sería 14 menos 9, 5 voltios. Le prestó acá, se convierte en 4. Otra vez 14 menos 9, 5, ¿está correcto? Y acá sería 8 menos 7, 1. Sería así, ¿ya? 0.155 voltios. Usted puede comprobarlo o no es así. A ver, déjeme comprobarlo.
5 más 9, 14, llevo 1. 6 más 9, 15, correcto, llevo 1. Y acá sería 8, ya. Acá sería 7 más 1, ¿no? Aquí tendría que ser 0. Ya, 0 acá tendría que ser. Ahora sí, ¿ya? La resta sale 0.055 voltios. Ya sería esa cantidad. Bien, mirando las alternativas, podría ser la clave A, que sale 0.055, o la clave B, una de las dos, ¿ya? Como nos hacen otra pregunta, nos dicen también la ecuación de celda, entonces tendríamos que simplemente sumar estas semireacciones, ¿no? Pero para sumarla, atención, para sumarla, tenemos que igualar cargas eléctricas, ¿no? Mira, si acá se ganan 2 y acá se pierde 1, lo que tú harías sería multiplicar a esta ecuación por 2, ¿sí o no? Y aquí por 1. Recuerda que hicimos un problema en el cual cuando yo multiplicaba esto, el potencial no variaba. Entonces, si tú multiplicas, no va a variar el potencial, ¿ya? Pero me va a permitir llegar a la ecuación. La ecuación sería 2 platas neutra, está en reactante, y en producto tendríamos 1 mercurio 2 positivo, flechita, 2 plata, pero plata como catión, más un mercurio en estado neutro. Esto que tú ves acá, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la ecuación. ¿Ya? La ecuación de celda. Entonces, mirando claves, tenemos la ecuación de celda, que es esta, y su potencial, que es esa. Vamos a comprobarlo. Entre las claves tenemos, en este caso no se confunda, aquí es plata, parece de mercurio, plata, ya está. Plata neutra a mercurio más 2, ¿sí? Mirando las claves sería la letra B, ¿no? Si tú miras las claves, sería la clave, la B, sí, correcto. La B es la respuesta, ¿no? Entonces, en este problema número 6 ha salido alternativa B. Problema 7. En este problema 7 nos dan como dato dos potenciales estándar de la plata y del hierro. A partir de estos datos nos dan 5 alternativas. La pregunta dice, indique aquella alternativa correcta, ¿ya? Respecto a la formación de una celda galvánica. O sea que vamos a formar una celda galvánica teniendo como dato estos potenciales. Bueno, para que la celda galvánica funcione, el potencial debe ser positivo, el potencial de celda. Si nos damos cuenta, la plata de +1 a 0 se reduce. Y la plata y el hierro de 2 a 0 también se reduce. O sea que vienen a ser potenciales estándar de reducción. Pero mirando, te das cuenta que la plata es mayor que el hierro. Lo que nos dice es de que este catión se estaría reduciendo. ¿Ya? Este catión, repito, se estaría reduciendo. Se reduce. ¿Ok? Se reduce. Ahora, si el catión se reduce, ¿quién se oxida? La oxidación lo tendrá que ser el hierro. Pero este catión no, sino sería el hierro metálico, ¿ya? Entonces yo podría colocar acá que este catión se estaría oxidando, ¿no? Se oxida, se podría decir. Así es. Muy bien. Entonces, la primera alternativa dice
El potencial de la celda es 0.36 voltios. Bueno, vamos a comprobarlo. Entonces decimos así. La plata de carga más 1, la plata de carga más 1 se reduce a plata neutra, ¿sí? Y su potencial estándar, en este caso de reducción, sería 0.80 voltios. Ahora, como él se oxida, tienes que invertirlo. Entonces, al invertirlo, acá pondrías hierro neutro y acá pondrías hierro 2 positivos. Cuando inviertes, el signo cambia. Entonces, el potencial estándar de oxidación sería positivo 0.44 voltios. Bueno, nos están pidiendo el potencial de celda, que sería la suma, ¿no? La sumatoria de los potenciales sería ¿cuánto? A ver, ayúdame. Acá sería 4, 2, 1, ¿sí? Sería 1.24 voltios. Como es positivo, significa que el proceso es espontáneo. Entonces, esa pilita te entrega 1.24 voltios. Pero la clave A dice que es 0.36 voltios. Eso sería enunciado falso, ¿ya? Entonces, la clave A sería falso. Vámonos a la clave B. Dice, el catión plata se reduce en el cátodo. A ver, el catión plata, correcto, el catión plata se reduce. Y efectivamente, no te olvides que en el cátodo ocurre reducción. Entonces, este enunciado sería correcto, ¿no? Vámonos a la clave C. Dice, la oxidación ocurre en el cátodo. Bueno, sabemos muy bien que en el cátodo ocurre la reducción. La oxidación ocurre en el ánodo. Entonces, es incorrecto, ¿no? Porque dice, la oxidación ocurre en el cátodo. Eso es falso. Debe ocurrir en el ánodo, ¿ya? Alternativa D. El catión hierro más 2 se reduce en el cátodo. Si bien es cierto, la reducción ocurre en el cátodo, eso es correcto. Pero acá nos están diciendo que es el catión hierro el que se reduce. Y si vemos acá, el que se reduce no es el hierro catiónico. Porque cuando comparamos entre este catión hierro y este catión plata, el que se reduce es el catión plata. El catión hierro no se reduce. Por lo tanto, eso es falso. El catión hierro no se reduce. Listo. Alternativa E. En la semicelda con potencial más positivo se produce la oxidación. A ver, si tú analizas los potenciales, el potencial más positivo lo tiene ¿quién? Lo tiene la plata. Claro, este enunciado hace referencia al potencial de reducción. Entonces, el que tiene potencial más positivo es la plata. Pero la plata se está reduciendo. No, la plata se está reduciendo. La plata sería ¿qué cosa? El cátodo, ¿no? En cambio acá dice, en la semicelda con potencial más positivo se produce la oxidación. Falso. Se produce la reducción. Ya, acá voy a decir, se produce la reducción. Pues el potencial estándar de reducción de la plata es mayor al hierro. Este valor es más positivo. Recuerda que al ser más positivo es más espontáneo, ¿no? Bien, terminando esta pregunta, la clave es la B. La B sería. Última pregunta. Pregunta de la práctica dirigida. Problema número 8. Mucha atención.
Nos dan como dato 3 potenciales, ¿no? El potencial del magnesio, del cadmio y del plomo. Si tú te das cuenta, los 3 potenciales son potenciales de reducción. Entonces, cuando tienes un problema de este tipo, lo que se hace es se ordena de mayor a menor potencial para analizar cada proposición. Entonces yo digo, de los datos ordenados de mayor a menor potencial de reducción, ¿no? Como te das cuenta, el plomo, luego sigue el cadmio y luego el magnesio. Hacia arriba aumenta la facilidad para reducirse. O sea, entre estos 3 cationes, el que se reduce con mucha más facilidad de los 3, ¿quién es? El catión plomo. Y el que se reduce con más dificultad, o sea, no quiere espontáneamente reducirse, sería el catión magnesio. Justamente debido a que el catión magnesio es el que es más reacio a reducirse, él prefiere oxidarse. Por esa razón, si tú esto lo inviertes, llegamos acá. Pero si tú lo inviertes, esto ya no viene a ser una reducción, ¿sí o no? Viene a ser una oxidación. Como son fenómenos contrarios, entonces la oxidación más favorable lo tiene la sustancia magnesio. El magnesio tiene facilidad de oxidarse respecto al cadmio y respecto del plomo. Entonces, hacia abajo aumenta la facilidad para oxidarse. Listo. Entonces, ahora sí, con esto ya vamos con más confianza a la proposición 1. Dice, al colocar una placa de magnesio en una solución acuosa de nitrato de plomo, la placa pierde masa. Cuando tú escuches pierde masa, significa que se oxida. Pierde masa, que se oxida. Bien, vamos a analizar. Tenemos una solución que contiene nitrato de plomo. Pero este nitrato de plomo, cuando se disocia por acción del agua, el nitrato se separa del plomo. Ahora, tú vas a dejar una laminita de un elemento metálico. Esta lámina de metal, según el texto, le corresponde ¿a quién? Al magnesio. Una pequeña lámina, una pequeña plaquita de magnesio, Mg. Listo. Entonces el enunciado dice que la placa pierde masa. Si la placa pierde masa, significa que el magnesio estaría oxidándose. Para que la masa del magnesio disminuya, significa que los átomos de magnesio deben de salir. ¿Ya? Al retirarse, el magnesio estaría quedando como magnesio metálico, ¿no? Acá habría magnesio de carga más 2, se está oxidando el magnesio de carga más 2. Tu lámina quedaría más delgada de la que es. Vamos a hacer el dibujito para que tú más o menos te des cuenta. Así. O sea, tu laminita, que era un rectangulito, ahora está quedando como algo picado, ¿no? Es porque los cationes están saliendo. Entonces, pierde masa hace referencia a que la masa del magnesio como magnesio disminuye. Sin embargo, lógicamente que tú me dirás, profesor, pero si el magnesio se pierde, entonces ¿quién se va a reducir? El plomo. Entonces, el plomo tendría que experimentar la reducción, ¿no? Y cuando el plomo se reduce, tendría que depositarse sobre el metal magnesio. Si el plomo se reduce, se deposita, por lo tanto, estaría aquí los átomos de plomo que estarían depositándose sobre el magnesio. ¿Ya? Esto sería el plomo. ¿Ya? Mira, estamos planteando un supuesto en el cual el magnesio se oxida, pierde masa y el plomo se reduce.
pero vamos a comprobar si eso es correcto. A ver, vamos a ver. Magnesio, tú tienes que oxidarte. Me voy a la columna de la derecha donde hay facilidad para oxidarse. Y efectivamente es el magnesio el que tiene facilidad tremenda para oxidarse. El magnesio se oxida mientras que el plomo se estaría reduciendo. Justamente lo que estábamos prediciendo. En otras palabras, este enunciado sería verdadero. ¿Ya? El enunciado 1 sería verdadero. Vámonos con el enunciado 2. ¿Ya? Dice, la pila formada por magnesio-plomo es la que produce el mayor voltaje. Mayor voltaje. Generalmente el mayor voltaje se debe a la diferencia de potencial. Entonces tendremos que buscar el que más fácilmente se reduce y el que más fácilmente se oxida. ¿Ya? Repito, es la que produce mayor voltaje. Decimos acá lo siguiente. Esto sería el enunciado 2 romano. Y acá decimos, mayor voltaje significa mayor delta de estándar. Se consigue, ¿ya? Se consigue cuando tenemos cationes, ¿ya? Cuando tenemos cationes con alto valor de potencial estándar de reducción, ¿ya? Y átomos, ya no cationes, sino sería átomos neutros. En otras palabras, metales, ¿ya? Metales, que vamos a llamarlo de repente Y neutro, metales con alto valor de potencial estándar de oxidación. ¿Ya? Eso nunca te olvides. Cada vez que tú quieras un voltaje más alto, tienes que elegir aquel catión que es el máximo en potencial de reducción. Y tienes que elegir aquel átomo neutro metálico, ¿no? Por lo general metálico, que tiene facilidad tremenda para oxidarse. Mirando esto, a ver, ¿a quién elegimos? ¿Quién es el catión que tiene alto potencial de reducción o facilidad para reducirse? ¿Quién es? El plomo. ¿Ok? ¿Y quién tiene alto valor para oxidarse? Para oxidarse, ¿quién sería? El magnesio. Por lo tanto, la celda formada por plomo y magnesio será la que tiene el mayor voltaje. Mirando la alternativa, efectivamente eso está ocurriendo, porque tenemos aquí como dato que el magnesio pasa a magnesio más 2, puente salino, y el plomo de 2 positivo pasa a plomo neutro. ¿Qué estamos comprobando? Que este señor se oxida y él se reduce. Que esto vendría a ser el ánodo y esto vendría a ser el cátodo. La corriente va de ánodo a cátodo. Acá están los electrones. Y la diferencia de potencial entre estos electrodos sería la máxima. En todo caso, si tú miras la alternativa, sería correcta. ¿Ok? Para terminar este problema, el enunciado 3 dice: si sometemos una placa de plomo a una solución acuosa de nitrato de cadmio, no pasa nada. A ver, es similar al ítem 1 romanos. Vamos a verlo, a ver qué pasa. Dice que vamos a someter una placa de plomo a una solución acuosa de nitrato de cadmio. Significa que vamos a introducir una lámina de plomo. Ok, una lámina de plomo que va a estar dentro de una solución de nitrato de cadmio. El enunciado dice: no pasa nada. Vamos a ver si pasa algo. Yo voy a decir que sí pasa algo. Vamos a ver si es correcto o no.
El plomo, como tiene carga cero, debería de oxidarse. Debería, dije. Y el cadmio, de carga positiva, debería reducirse. Vamos a comprobarlo si es cierto. El plomo debe oxidarse y el cadmio debe reducirse. A ver, concéntrate entre plomo y cadmio. Vámonos para acá. Si yo analizo plomo, el plomo catiónico respecto del cadmio, entre los dos el que gana, ¿quién es? El plomo catiónico. O sea que el plomo tiene facilidad ¿para qué? Para reducirse. Mientras que si yo miro por acá, analizo cadmio y analizo plomo, entre los dos el que tiene facilidad para oxidarse, ¿quién es? El cadmio. En otras palabras, el cadmio debería de oxidarse, mientras que el plomo debería de reducirse. Pero ¿qué cosa estamos diciendo acá? Estamos suponiendo que el plomo se va a oxidar y que el cadmio se va a reducir, cosa que no ocurre, porque entre cadmio y plomo el que le gana es el plomo. Por lo tanto, lo que estábamos pensando que ocurriese no va a ocurrir. En otras palabras, tu lámina de plomo va a quedar en contacto con la solución de nitrato de cadmio y no pasa nada. No ocurre lo que aquí sí ocurrió. En otras palabras, el proceso de ocurrencia es un proceso no espontáneo y por lo tanto no funciona la pila y no se genera corriente eléctrica. Acá el enunciado dice que no pasa nada. Bien, sería en todo caso verdadero. Mirando las alternativas sería verdadero, verdadero, verdadero. ¿Y qué nos piden a nosotros? ¿Cuáles son las verdaderas? Serían las 3. Mirando las claves, la clave es la letra E. Muy bien. En otras palabras, hemos terminado con esta práctica dirigida.